Listo. Problema número uno. Si tienes dos fuerzas iguales de 10 newtons cada una, como se muestra en la figura, determina el valor de la resultante. Entonces tengo una fuerza de 10 newtons, una fuerza de 10 newtons, el ángulo entre ellas es 60. El vector resultante 10 más 10, 20, no, porque hay tres casos para vectores, ¿no ve? Cuando son paralelos, se suma o se resta. Cuando uno es vertical y el otro es horizontal, es decir, forman un ángulo de 90 grados, se utiliza Pitágoras. En este caso es el caso más general. Tengo un vector y otro vector que forman un ángulo distinto de 90. ¿Cómo se hace? Hay una fórmula, ¿no ves? Si te acuerdas. Primero nos recordaremos que estos vectores se los puede sumar siempre, siempre de manera gráfica. De manera gráfica hay dos formas, ¿no es cierto? El polígono y el paralelogramo. Entonces, si resolvemos de manera gráfica, esto podría ser así, mira. Trazo una línea en la cabeza de un vector de tal manera de que esto es paralelo a esto, ¿no ve? Y en la cabeza del otro vector trazo otra línea de tal manera que esto sea paralelo a esto, por eso es paralelogramo. Una vez que hago eso, estas dos líneas segmentadas me marcan un punto, ¿no es cierto? Ese punto y el punto también donde están el origen de esos vectores, ¿no es cierto? Uno de esos dos vectores por una línea. Listo. Y esto es mi vector. La pregunta es qué tamaño tiene este vector que le llamamos resultante. En este caso en particular hay esta fórmula, ¿te acuerdas? Parecida a la ley de los cosenos y dice así. R cuadrado es igual a qué cosa? A cuadrado más B cuadrado más dos veces el vector A por el vector B por el coseno del ángulo que existe entre los dos vectores. Así se calcula, ¿ya? Así, así y así. Y entonces en este caso ya tengo todos los datos, mira. R cuadrado es igual, en vez del A le colocamos 10 al cuadrado, sería 10 al cuadrado, 2 por 10 por 10 por el coseno del ángulo que existe entre los dos, coseno de 60. Esto es igual a, ¿cómo? Esto sería R cuadrado es igual a 100 más 100 más 2 por 10 por 10 por coseno de 60. 2 por 100 por coseno de 60, eso me sale 100, ¿no? 100. Todito esto me sale 100. Si lo metes a la calculadora, vas a poder confirmar que te sale 100. Entonces finalmente 100 más 100 más 100 es de ahí 300. R cuadrado es igual a 300. Quiero encontrar el valor del R. El R se queda solito, el cuadrado pasa al frente como raíz. Raíz de 300, ¿cuánto será? Y es el resultado, es el tamaño del vector resultante, ¿ok? Raíz de 300 será ¿cuánto? 17,32. 17,32, profe. Muchas gracias y gracias por la participación. Siempre es bueno que colaboren. Correcto, estamos de acuerdo. 17,32, listo. Pero hay una segunda manera. Y eso es lo que quiero que se acuerden, ¿ya? Porque no es la única manera, ¿no? De repente el problema te arroje utilizar esto, está bien, pero también se acuerden que también se puede hacer esto, ¿verdad? Esto es lo mismo que dibujar dos vectores. Un vector allá lo voy a dibujar y otro vector acá. Un vector que sea 10 horizontal. Eso. Y ahora hay otro vector, fíjate, que es 10 pero inclinado. 10 inclinado. ¿Qué inclinación tiene este ángulo? Que vale 60 grados. ¿No es cierto? ¿Qué hacíamos cuando tengo un vector inclinado? Descomponíamos, ¿no? Y descomponer significa hacer esto. No quiero que lo hagas esto en tu hoja, pero viene de esto, ¿no ve? Porque nosotros vamos a hacer el método que ya nos arroja el resultado. Mira, lo que hacíamos era que este 10 de su cabecita pasábamos una vertical y una horizontal. Esto se volvía este vector y esto se volvía este vector.
Esto era 10 multiplicado por coseno de 60. ¿Por qué coseno? Porque el ángulo está pegado ahí. Al ladito es adyacente y coseno es adyacente. Y esto es 10 por seno de 60. Si uno es coseno, el otro es seno. ¿Ok? Pero esto no quiero que hagas. ¿Por qué? Porque siendo estas líneas segmentadas, medio que todo se te confunde, todo se te enreda. La idea es que siempre hagas lo más limpio tus gráficas, lo mejor tus gráficas. Y entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a directamente ese vector que está inclinado, volverlo en 2. Y lo volvemos así, en el siguiente paso. En el siguiente paso lo vuelvo así. Un vector hacia arriba, obviamente. Y un vector a la izquierda. Esto vale 10 por coseno de 60. Las flechitas igual tienes que tener cuidado. Y la flechita hacia arriba. Y esto es 10 seno de 60. 10 seno de 60. Listo, entonces este vector se convirtió en dos, un horizontal y un vertical. ¿Cuál me falta dibujar allá? Este 10. Y lo dibujaré. El 10 que se quede acá. ¿Te acuerdas que? Es que mira, es que ya tienes tres vectores. Ya no tienes dos, ahora tienes tres. Y lo ponemos acá. ¿Se acuerdan qué hacíamos con estos vectores? Yo decía, este vector y este vector son paralelos y ambos están apuntando hacia un mismo lado. Se suman, ¿no ve? A ver, háganme el favor de sumar esto y dictarme con 4 decimales. Lo vamos a volver 1, un solo vector. Y con 4 decimales, ¿cuánto valdrá? Sería 10 más 10 coseno de 60. 15, profe. Muchas gracias, 15. Correcto. Y ahora, ¿cuánto sale 10 seno de 60? Que es 1 nomás. 5. No, porque es 10 seno. 10 seno de 60. Es 8,6603. Correcto. 8,6603. Así, ¿no? Sí. Muchas gracias. Entonces, miren, esto lo pondremos ahí. Así, mejor. ¿Qué hacíamos cuando tengo ahora un vector vertical y un vector horizontal? Pitágoras. Y quiero encontrar el tamaño de este vector. El vector R, ¿qué tamaño tiene? Yo hacía Pitágoras de esta manera, ¿no ve? R cuadrado es igual a 15 al cuadrado más 8,6603 elevado al cuadrado. Y el resultado que te salga, este cuadrado que vaya de una vez al frente como 6, ¿no ve? Esto es en tu calculadorita, ¿ya? Y dime R, ¿cuánto vale? 6 cuadrada paréntesis 15 al cuadrado más 8,66603 al cuadrado. ¿Cuánto le sale? El profe es 17,3205. 17,32. Gracias, Raquel. Es lo mismo que hace dato, ¿no ve? A ver, verifiquen los demás. Es lo mismo. Por lo tanto, podrías hacerlo con esto. Mira, 17,32. O con esto. Más menos decimales. Al final, si utilizamos todos los decimales, sale lo mismo. ¿Ok? Inclusive, bueno, es que esto es un poco más largo, ¿no? Pero tiene sus ventajas, chicos. ¿Por qué? Porque ¿qué tal si te pedían de las resultante ahora hallámelo el ángulo que forma con el eje de las X, esta alfa? Entonces, acá está bien facilito, ¿no ve? ¿Por qué? Porque te das cuenta que el alfa lo puedes utilizar, resolver con tangente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente y ya está. En cambio acá,
Si te piden ese análisis es un poco más complicado. ¿Por qué? Porque mira, ¿qué tienes? A ver, ahí. Tendrías esto. Línea, 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 y este es el resultante. El ángulo sería esto. ¿Cómo lo podrías calcular? Por ley de senos o ley de cosenos, ¿no es cierto? Pero está complicado así. Más facilito es hacer como haciendo un triángulo rectángulo y aplicando las funciones trigonométricas. Aquí está, mira. Si te piden solamente la resultante, ya está. Pero calculemos el ángulo que forma con el eje de las X. Calculemos el ángulo que forma con el eje de las X. Listo. Y tendríamos esto. Mira, tangente de alfa es igual a... ¿Quién se acuerda el concepto de tangente? Sin miedo, si nos equivocamos no pasa nada. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Muy bien, Lluvia. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Por tanto, tangente de alfa es igual a cateto opuesto. Esto. ¿Qué tamaño tiene esto? 8.6603. 8.6603. Cateto adyacente 15. Cateto opuesto, cateto adyacente 15. Entonces lo ponemos 15. Ahí está. Entonces alfa es igual a tangente a la menos 1, 8,6603 sobre 15. Ahí está y listo. Entonces en sus calculadoras, por favor, shift tangente, abrir paréntesis, 8,6603 dividido 15, cierros paréntesis. ¿Cuánto te sale? 30.0001316.7. ¿Así? 3 ceros, profe. Entonces 30 nomás diremos. Ay. Sí, 30. Muchas gracias. Y 30 y listo. Ya está. Tercera manera. Sí, hay tercera manera, pero les quiero decir en otro programa. A ver.